Buenas tardes, gracias. Me voy a referir a lo que es la estructura de la tesis de la universidad, sobre todo manifestando ciertos errores que tenemos y nosotros tenemos que mejorar la calidad y también que visualmente la tesis esté correcta, ¿no? Entonces, por ejemplo, con respecto a los nombres, comenzando, uno ve la carátula de la tesis, ¿no? Y observa faltas ortográficas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la primera parte donde va la universidad, el logo, el título de la tesis, los nombres de, del de la tesis y de los asesores, pues los nombres tienen que estar escritos correctamente. Eh, las mayúsculas siempre las ponen sin tilde, las mayúsculas también tienen tilde. Ustedes tienen que colocar que la tesis, ¿no?, es presentado por la bachiller si es femenino o por el bachiller si es masculino. Los asesores también son masculinos y femeninos, ¿no? En el caso de las tesis, todos ponen el asesor y también somos mujeres las que somos parte de la tesis, entonces debe ser la asesora, ¿no? Y además, por exigencias también de la SUNEDU, nosotros debemos de colocar el grado académico que tiene nuestro tutor. Con respecto a los agradecimientos y las dedicatorias también son importantes, ¿no? Nosotros generalmente agradecimiento es al docente, al tutor, ¿no? A la persona que les ha ayudado a facilitar de repente la información para la tesis, ¿no? Es un agradecimiento. Eh, es muy importante el respeto, es muy importante la consideración que siempre les tenemos a nuestros tutores, en este caso al director de la tesis, el doctor Johnny de la Cruz. Entonces se sugiere, ¿no?, que siempre pongamos agradecimiento a nuestro director, que es el doctor Johnny de la Cruz, y a nuestro asesor o asesores, ¿no?, dentro de estos agradecimientos. La dedicatoria está más relacionada a aquellas personas, ¿no? En este caso los familiares, la mamá, alguien muy especial de la familia, ¿no? Es la dedicatoria a quienes les ha ayudado o a que ustedes logren este objetivo, ¿no? De hacer su tesis y ya pues ser médico cirujano. En esta primera parte, lo que es el agradecimiento y la dedicatoria no va con numeración, no está incluida dentro de lo que corresponde al índice. Ahora, con respecto a los resúmenes, ¿no? Los resúmenes en las tesis debemos de tratar de cumplir que sean las 150 palabras más, no más, ¿no? Para poder lograr este objetivo es que obviamos probablemente lo que es la introducción y preferimos colocar lo que corresponde al objetivo. Posteriormente, cuando esta tesis se transforme en un artículo, ustedes ya pondrán las especificaciones del artículo de acuerdo a la revista a las que ustedes van a aplicar, porque algunas revistas piden introducción y otras revistas solamente el objetivo, ¿no? Cuando ustedes pongan las palabras claves en la parte inferior, ¿no? Deben de colocar las palabras, ¿no?, entre comas, ¿no? Y en este caso, empezando con minúsculas, ¿no? Para que todos tengamos uniformidad en lo que es eh, eh, en la presentación de la tesis. La estructura es exactamente igual como lo que ustedes tienen, se les va a hacer llegar también la estructura de la tesis, lo que van a ustedes a tratar es de rellenar como se llama, en cada uno de los puntos, para que todos cumplamos con todos los requisitos que debe de tener la tesis, ¿no? El índice, ¿no? El índice está también ahí en la parte. Ustedes ven que la introducción y donde empiezan los capítulos también se encuentran numerados y eso ustedes tienen que cumplir. Es decir, lo que tienen que hacer es observar, ¿no?, este índice y plasmarlo en su tesis, ¿no?, con todas las partes que nosotros consideramos
en cada uno de los puntos de los diferentes capítulos. También debemos numerar los anexos que están en la parte inferior. En cuanto al planteamiento del problema, en el planteamiento del problema nosotros vamos a describir lo que es la realidad problemática, vamos a formular el problema, la línea de investigación. Dentro de un momento vamos a hablar sobre las líneas de investigación, ¿no? Vamos a proceder a hacer la justificación del estudio, ¿no? Es decir, tenemos que buscar esa brecha de conocimiento que nosotros estamos buscando y que va a ser motivo de nuestra tesis, ¿no? Fundamental, entonces tenemos que buscarlo, ¿no? Y tenemos que decir por qué estamos haciendo la tesis, ¿no? Porque de repente se dice mucho sobre obesidad, pero de repente era, por ejemplo, la dieta, ¿no? Entonces ustedes tienen que buscar por qué la dieta es importante en el paciente o los hábitos en el paciente. Entonces ustedes tienen que buscar esa brecha de conocimiento en base al título de su tesis, ¿no? Para poder, como se llama, fundamentar por qué están haciendo el trabajo, porque hay un montón de tesis con los mismos nombres, pero por qué estamos haciendo nosotros en nuestra tesis. Entonces la justificación es importante, pero para poder justificar, nosotros pues tenemos que leer, ¿no? Información acerca del tema para poder justificar por qué nosotros estamos haciendo esa tesis, a pesar, por ejemplo, hoy día en el doctor Johnny ha estado leyendo los títulos de las tesis y algunas tesis tenían algunos nombres similares. Entonces, ¿por qué estamos haciendo, no? Si hay tesis con esos mismos nombres. Entonces, tenemos que buscar por qué la estamos haciendo y eso es buscar información para poder sustentar esa justificación que es importante en su trabajo de tesis. Delimitar también el trabajo es muy importante, ya lo vamos a mencionar dentro de un momento, y los objetivos generales y los objetivos específicos. El planteamiento del problema pues consiste en describir de manera amplia la situación objeto de estudio, ubicándolo en un contexto que permita comprender su origen y las relaciones, sobre todo de aquellas incógnitas que nosotros vamos a responder cuando ya concluyamos nuestra tesis. Entonces, en lo que corresponde a la primera parte, nosotros vamos a definir el tema principal, vamos a explicar el problema, vamos a explicar las causas, ¿no? De la situación descrita, vamos a evidenciar lo que no se sabe acerca del tema, por eso es que tenemos que revisar la bibliografía, ¿no? Para poder formular el problema. Con respecto a las líneas de investigación, el Ministerio de Salud tiene las líneas de investigación, ¿no? Que son 11, ¿no? Y las líneas de investigación de la Universidad Ricardo Palma también tiene. Esas ambas líneas ustedes las van a tener que comentar cuando elaboren la tesis. Es decir, van a mencionar cualquiera de estas, su trabajo a cualquiera de estas líneas, en el caso de las líneas de investigación de la Universidad Ricardo Palma, ¿no? Y también las de el Ministerio de Salud. Entonces pondrán las líneas del Ministerio de Salud y después a qué líneas de la universidad se ajusta el trabajo que ustedes van a realizar. Con respecto a la justificación, ya había mencionado hace un momento, ¿no? Es muy importante explicar y resaltar la importancia, ¿no? De por qué estamos haciendo el trabajo, los motivos, siempre por qué y para qué estoy investigando, ¿no? Y yo debo de construir o refutar alguna teoría en base a la bibliografía que reviso. Entonces yo debo de justificar, ¿no? La justificación es un dato muy importante y ustedes lo van, cuando lean las diapositivas, lo que está subrayado, lo que está remarcado es lo más importante y se trata ¿no? de fundamentar el por qué. Con respecto a la delimitación del problema, delimitar significa que yo voy a especificar el área de interés, ¿no? Voy a establecer el alcance y decidir con respecto al espacio, al tiempo y a las circunstancias.
como lo observan acá, ¿no? Está definiendo cómo se llama la edad, el lugar, ¿no? Entonces, ese es delimitar, es la delimitación del problema. Y esto lo tenemos que hacer y lo tenemos que recalcar en esta tesis. Con respecto a los objetivos pues son importantes porque van a responder a la pregunta de investigación que nosotros vamos a plantear, ¿no? Están relacionados con el diseño, se expresan como en forma de una acción, siempre van a responder para qué, en quiénes, cuándo y dónde, ¿no? Entonces siempre tienen que hacerse esas preguntas cuando elaboren ustedes sus objetivos, ¿no? Deben de ser susceptibles a que nosotros podamos alcanzar esos objetivos, ¿no? Y guían el estudio, determinan sus límites, el alcance y definen las etapas. Ahora, con respecto a tipos de objetivos, pues siempre en la tesis vamos a tener un objetivo general, ¿no? Que es el objetivo que va a dirigir nuestra investigación, y los objetivos específicos, pues que se van a desprender de este objetivo general. Además, eh, estos objetivos siempre se tienen que poner como característica en verbo, ¿no? Y estos objetivos van a describir a la población. El verbo es infinitivo, ¿no? Y no es necesario que yo ponga, pues a veces ponemos una relación de 10 objetivos. No, es decir, yo tengo que poner lo más importante y no una cantidad de objetivos como a veces lo hacemos en la tesis, ¿no? Entonces, un objetivo principal y unos objetivos que realmente yo tengo que escogerlos, tengo que plantearlos adecuadamente, ¿no? Para que puedan esos objetivos pues describir lo que yo estoy buscando posteriormente, ¿no? Entonces, los objetivos específicos se desprenden del objetivo general. Estos objetivos deben de ser rigurosos con los términos, ¿no? Debe describir a la población como hace un momento les he mencionado, y el verbo tiene que ser en infinitivo. Se lo repito varias veces porque a veces nos equivocamos. Ahora, cuando nosotros colocamos los objetivos específicos, debemos de colocar diferentes objetivos, por ejemplo, determinar, identificar, ¿no? Describir, ¿no? Pero no colocar el mismo objetivo en los objetivos específicos, ¿no? A veces a todos les ponemos determinar, 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 determinar. Tengo que alternar con sinónimos, ¿no? En cuanto al verbo, ¿no? De estos tipos. Con respecto al marco teórico, en el marco teórico, nosotros vamos a buscar los antecedentes internacionales y nacionales. Siempre los antecedentes internacionales primero y luego los nacionales, ¿no? Yo tengo que hacer un resumen, tengo que parafrasearlos, ¿no? Porque después, posteriormente, ese proyecto y luego posteriormente la tesis, ¿no? Tienen que pasar por el turno, ¿no? Entonces, si ustedes copian y pegan, pues no, su turno va a estar bastante alto. Entonces, desde el inicio, es mejor, para no trabajar dos veces, ¿no? Empezar a parafrasearlo y ya avanzar, pero ya, como se llama, para ganar tiempo y no volver a hacerlo al final, ¿no? Entonces, los antecedentes, siempre primero los antecedentes internacionales y nacionales. También la forma como los vamos a colocar los antecedentes es importante. Siempre nosotros la tesis la hacemos en base a las normas de Vancouver. Y en las normas de Vancouver, es decir, es muy diferente eh, eh, aplicar en el caso de la bibliografía, ¿no? Tiene ciertas características, pero en el texto también tiene otras características. Entonces no es igual, y eso es lo que ahora les vamos a mencionar. Ahora, las bases teóricas es fundamental y la hipótesis de la investigación en el caso que corresponde, ¿no? Entonces, nuestro marco teórico debe de tener esas partes para que esté completo como corresponde. Consiste pues en analizar y presentar esas teorías sobre el problema que estamos investigando. Incluye trabajos e investigaciones que existen
y que tengan todos los antecedentes para poder desarrollar, ¿no? Y es importante contar con toda la información científica, es información científica la que nosotros debemos de colocar allí, ¿no? Eh, porque es una tesis que, cuyo producto final va a ser su título de médico cirujano, ¿no? Ahora, nosotros debemos de colocar cuando hacemos los resúmenes de los diferentes artículos, ¿no? Tiene que colocar el apellido del autor, no se le coloca la inicial del nombre, solamente se coloca el apellido más el et al cuando son el autor más otros autores, ¿no? Luego se procede a colocar el título como corresponde, como está en el artículo, el lugar, ¿no? Donde se realizó el trabajo y en la fecha en la que se realizó el trabajo. Ahora, lo ideal es de que tampoco yo no voy a copiar todo el abstract del artículo, ¿no? Y voy a colocar como 20 o 30, que ese párrafo va a ser de 30 líneas, ¿no? Es decir, idealmente debe de ser máximo eh, 12, 12 o 13 líneas, idealmente 10, ¿no? Aproximadamente. Entonces tengo que aprender a resumir, poner lo más importante. Igualmente acá, cuando se trata de dos autores, en lo que es Vancouver, en lo que corresponde en el texto, son los apellidos de los dos autores con la Y en el medio, ¿no? Es decir, Luna, por ejemplo, y Muñoz, ¿no? Dos autores, Luna y Muñoz. No se pone, vuelvo a mencionar, la inicial del nombre, ¿no? Y cuando son varios autores, pues el apellido del primer autor y el et al, ¿no? En el caso que sea inglés, o colaboradores, ¿no? En el caso de que sean autores españoles. En cuanto a la hipótesis, ¿no? Eh, es lo que nosotros pretendemos comprobar o rechazar en nuestro estudio, ¿no? Generalmente es a partir de la revisión de las fuentes bibliográficas. Estas hipótesis deben de ser creíbles, ¿no? Con el mayor correlato biológico posible, son necesarios para estudios analíticos, ¿no? Y están escritas a modo siempre de afirmación, ¿ya? Los estudios analíticos pues van a tener las hipótesis que corresponden, ¿no? Acá hay ejemplos de cómo deben de estar las hipótesis, ¿no? Redactadas. Definitivamente todos los tutores que vamos a estar con ustedes, vamos a estar chequeando, ¿no? Para que todo este proceso de realizar la tesis se haga de la mejor manera correcta y llegue a su fin y lo más pronto para que ustedes puedan ser médicos cirujanos. En cuanto a la metodología, que son todas las partes, ¿no? Que vemos, el diseño, la población, la muestra, los criterios de selección de la muestra, criterios de inclusión y exclusión. Acá, por ejemplo, en los criterios de inclusión y exclusión, eh, si yo pongo criterios de inclusión que ingresan los pacientes de sexo masculino, ¿no? En criterios de selección, no voy a poner, no se excluirán a los del sexo femenino en los criterios de exclusión, porque ya es obvio que solamente voy a considerar a los del sexo masculino, ¿no? Entonces yo tengo que tratar de no volver a repetir, ¿no? Eh, en los criterios de exclusión, lo que ya en el criterio de inclusión ya está sobreentendido, ¿no? Entonces, a veces ocurre, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado en eso. Las variables de estudio, se van a definir las variables, se van a colocar acá también los instrumentos, en el caso que la merite, los procesos del plan de análisis, los aspectos éticos, las limitaciones, etcétera. Todo eso se va a ir desarrollando posteriormente. Con respecto al diseño del estudio, pues bueno, vamos a tener diseños de tipo descriptivo. Acá estamos los de tipo analítico, que son los transversales analíticos, los casos y controles, ¿no? Y estudios de core. Y otros estudios, ensayos clínicos, tenemos estudios de pruebas diagnósticas,
¿no? Revisiones sistémicas, ¿no? Que ya también están haciendo algunos de ustedes, están haciendo este el taller de tesis, ¿no? Ahora, la población es el conjunto de sujetos con ciertas características que se van a estudiar. La muestra, pues, es un subconjunto de sujetos en quienes se harán las mediciones, ¿no? Para responder a nuestra pregunta de investigación. Los criterios de selección, ¿no? Eh, Son las características que yo voy a seleccionar y que van a caracterizar a mi muestra, ¿no? Y que yo voy a seleccionar. Las variables pueden variar, ¿no? Son medidas con instrumentos de investigación. Los instrumentos deben ser validados, deben ser confiables, ¿no? Siempre cuando eh, hagamos los trabajos tenemos que fijarnos si han sido validados también. Cuando, por ejemplo, utilizamos encuestas y queremos o queremos aplicarlas acá en Perú, tenemos que validarlas, ¿no? Para poder utilizarlas. También vamos a llenar los datos en una ficha de recolección de datos, ¿no? Los cuestionarios, la encuesta, eso va a depender del tipo de trabajo que ustedes van a desarrollar, siempre de la mano de cada uno de sus tutores, ¿no? Acá está la operacionalización de las variables, ¿no? En las diferentes categorías, ¿no? Luego, con respecto al plan de análisis, vamos a utilizar diferentes estadísticas descriptivas, ¿no? Análisis bivariados o análisis multivariados, dependiendo del tipo de trabajo que nosotros hayamos escogido hacer, ¿no? También es muy importante acá en la tesis con respecto a los aspectos éticos, ¿no? Entonces, ya ustedes mismos ya han empezado con el protocolo de investigación y ya varios de ustedes ya han enviado también sus protocolos al comité de ética, ¿no? Es muy importante que los trabajos que ameriten que pase por comité de ética deben de pasar como corresponde, y cuando ustedes también envíen su artículo, les van a pedir si el trabajo pasó o no pasó por el comité de ética, en el caso que su trabajo corresponda de esa manera. Las limitaciones del trabajo es importante siempre mencionar si hemos tenido algún tipo de sesgo, ¿no? Es decir, acá tenemos que ver lo que es la validez interna, la validez externa, ¿no? Sobre todo la validez externa si queremos que ese trabajo se pueda comparar con otro trabajo. Entonces, las limitaciones se refiere a eso, ¿no? A los sesgos eh, de confusión o de selección. Ahí está la matriz de consistencia, ¿no? Ahora, con respecto a la discusión, en la discusión también es muy importante porque nosotros en la discusión debemos analizar, ¿no? Vamos a comparar con otros trabajos, ¿no? Y yo debo de hacer una interpretación, ¿no? Y poner un comentario acerca de esa comparación, ¿no? Entonces, no es que yo solamente, sino que tengo que buscar esa comparación, buscar otros trabajos que digan lo mismo y otros trabajos que de repente digan todo lo contrario, ¿no? Y yo también dar una apreciación, pero en base a, a, a todo lo que yo he leído, ¿no? De toda la información que tengo sobre la tesis, pues voy a dar una valoración crítica, ¿no? De esos autores que afirman o que están o que tienen resultados diferentes en cuanto a determinado tema. Entonces la discusión es bastante importante, ¿no? Eh, de todas formas, todos los docentes los llevamos de la mano para que ustedes puedan culminar como corresponde la tesis y sobre todo que la discusión sea de la mejor manera. Entonces, en esa discusión, ¿no? Son aspectos nuevos que yo debo buscar, aspectos importantes, ¿no? Es decir, yo siempre tengo que tratar que en su trabajo de investigación pues aporte, ¿no? Sobre el tema, ¿no? Entonces, por eso es que tengo que buscar información
o tratar de buscar esos detalles, por qué me sale ese resultado y tratar de darle una explicación en la medida que se puede. También se les va a hacer llegar posteriormente, ¿no? Las guías, ¿no? Eh, con respecto a cómo van a hacer ustedes, cómo van a presentar los resultados. Entonces los resultados tienen que colocar, en el caso de las tablas, tiene que ser una tabla bastante limpia, ¿no? En la que van a colocar la tabla, el número de tabla, ¿no? Y el título, ¿no? De su trabajo de investigación y a qué se refiere esta tabla, ¿no? Generalmente la tienen que dejar la tabla bastante limpia, no es toda cuadriculada, ¿no? En la parte del borde superior, en el borde inferior de la parte donde está el título de los datos de la tabla y en la parte inferior, ¿no? En las tablas nosotros ponemos el título en la parte superior y en el caso de los gráficos o las figuras lo colocamos en la parte inferior, ¿no? En este gráfico colocamos la palabra figura y mencionamos a qué se refiere en este caso esta torta, ¿no? Siempre colocando el lugar y el año que corresponde. Ustedes ya, no sé si ya les han entregado, pero les va a entregar las guías, ¿no? De cada uno para que su trabajo, su tesis, se realice con los mejores estándares, ¿no? En cuanto a la presentación eh, y también para que puedan, ¿cómo se llama?, aprender, ¿no? Y porque es un aprendizaje constante y aprender a hacerlo bien, ya comenzando con la tesis. Con respecto a las conclusiones, también hemos encontrado, ¿no? Las conclusiones tienen que dar respuesta a los objetivos que planteamos, ¿no? Es decir, yo puedo de repente encontrar algún hallazgo importante en la tesis, ¿no? Pero yo tengo que responder a las conclusiones, perdón, a los objetivos que hemos planteado en la tesis. Tienen que responder a los objetivos, ¿no? Porque a veces nos sale de repente una de las variables significativas, ¿no? Que de repente es una variable importante, sí, pero no es parte del trabajo de investigación, ¿no? Entonces puede comentar, sí, pero, pero ustedes tienen que responder a esas tres objetivos de repente que se plantean, ¿no? Entonces, tiene que estar relacionado con el problema, las conclusiones, tiene que estar relacionado con los objetivos planteados, con las hipótesis planteadas, ¿no? Con sus resultados y su discusión. Entonces tiene que haber una relación. En cuanto ¿no? Ustedes acá tienen un ejemplo, ¿no? Un ejemplo con respecto a, a los objetivos, ¿no? Objetivos y acá con respecto a las conclusiones. Entonces, cada una responde a cada uno de los objetivos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. Generalmente pueden, antes, en el momento de hacer las conclusiones, pues copien sus objetivos para poder responder sus conclusiones, ¿no? Es decir, tener presentes esos objetivos para poder responder a las conclusiones, ¿no? Las conclusiones pues tienen que ser no largas, tienen que ser con la cantidad de información necesaria que dé respuesta a esos objetivos. Las recomendaciones también deben de estar relacionadas pues con las conclusiones, ¿no? Yo no voy a dar una recomendación que no tiene nada que ver con el tema de su tesis, ¿no? Entonces la recomendación es en base a esa conclusión, a ese resultado, ¿no? Que ustedes han encontrado, ¿no? Deben de ser precisas y deben de ser breves, ¿no? Entonces, si ustedes cumplen con todos estos pasos de la tesis, es importante. Algo que me olvidaba, que también es importante, el título, ¿no? De la tesis. Es idealmente que tenga 15, máximo 20 palabras, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Idealmente 15. ¿No? Generalmente se dice 15 palabras, no significa que las conclusiones no se cuentan, ¿no? Pero son 15 palabras idealmente y debemos de tratar de hacerlo de esa manera para que nuestra tesis pues tenga, como se llama,
cumpla con todas las recomendaciones, no de nosotros, sino también recomendaciones internacionales con respecto a cómo debemos hacer la tesis y cómo debe quedar presentada. ¿Sí? Eso sería todo. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctora Consuelo Luna. Muchas gracias por la excelente ponencia. Doctor Johnny de la Cruz, tal vez quisiera hacer alguna participación. Agradecer a la doctora Consuelo Luna por esta presentación de esta noche. Nos ha mostrado una visión panorámica de la estructura de la tesis. Muy interesante los comentarios que resultan de la experiencia justamente de los últimos años trabajando con tesis. Gracias, Consuelo. Muy interesante la presentación, ¿no? E importante para que los alumnos tomen en cuenta cada uno de estos detalles que tú has mencionado. En relación a las recomendaciones, quizás es importante insistir, ¿no? Hoy tuvimos una sustentación, por ejemplo, hoy tuvimos una sustentación, estuvo la doctora Anaís y el doctor Dante, ¿no? Y entonces llamaba la atención que una de sus recomendaciones justamente era una recomendación interesante e importante, pero no se desprendía de sus resultados ni de sus conclusiones, ¿no? Entonces es muy importante que las recomendaciones sean cuestiones prácticas, específicas, que no sean nada más buenas intenciones o buenos deseos, sino cuestiones prácticas que puedan ser incorporadas en la institución, en el hospital, en la comunidad o en el centro de salud donde se realizó. Esto es importante porque a la hora de que ustedes hagan las recomendaciones, como bien dijo la doctora Consuelo, no pongan recomendaciones que no tienen nada que ver con su tesis, con sus resultados y específicamente con las conclusiones que ustedes han mencionado. Así que muy bien, doctora Consuelo, por la presentación. Gracias. Bien. Adelante, entonces, Magister Lucy, creo que ya podemos ir a la parte práctica del taller, ¿no? Quizás nada más informar a todos que ya el día de hoy se han ingresado para registro 176 tesis, 176 tesis han ingresado para registro, así que la semana próxima se cierra ya la fecha para presentar protocolos. A partir de hoy empezamos a trabajar ya con las bases de datos, con el análisis. La semana próxima tendremos unos invitados que nos van a comentar en relación a los estudios cualitativos, muy interesante. Y le voy a pedir si está por ahí la doctora Sonia, que nos comente algo que están preguntando mucho los tesistas en relación al comité de ética, ¿no? ¿Cuál es rapidito el flujo? ¿Cómo tienen que hacer para que su proyecto pueda ser aprobado y registrado en el comité de ética en investigación que usted preside? Ya, doctor Johnny, ¿me permite compartir la pantalla? Un ratito que no me sé, Claro. ya. No voy a poder prender la cámara, pero voy a compartir la pantalla para que no se me vaya a colgar el internet. Entonces, estoy compartiendo pantalla. No sé, creo que no estoy de moderador. Ah, sí, está bien. Ok, entonces, la idea les voy a compartir los requisitos del Comité de Ética en Investigación con una tingencia, una corrección que lo hemos hecho ya por correo, ¿no? Pero lo vamos a volver a repetir. A ver, en el manual de procedimientos hay unos requisitos que son estos, que esto es lo que todos ustedes han recibido, ¿no? Una solicitud simple al presidente del Comité de Ética o un mail, ¿no? En que el tesista se presenta y pone el título de la tesis. Luego viene un punto 2, que es lo teníamos cuando estábamos fuera de la pandemia, que era entregar un documento, digamos, un anillado con todos los documentos, incluyendo el protocolo al INICIP. Eso ya no está vigente desde que inició la pandemia porque entenderán que no hay labor presencial regular todavía en la universidad. Entonces aquí les he puesto que el punto 2 no está vigente este año por lo menos. El formato básico del INS sí lo requerimos, sabemos que es un poco extenso, un poco complejo de
de llenar, pero lo que no corresponda, no corresponde. Por ejemplo, alguien que va a hacer un estudio de bases secundarias, hay muchas preguntas que no aplican en ese formato, simplemente dicen no corresponde, no aplica, y ponen lo que sí aplica, lo que sí, pero es importante llenar el formato básico del INS, que lo pueden descargar de la página web. En el caso sea un trabajo directamente con una encuesta a pacientes, a personas, sí es importante tener un consentimiento informado, y si es una encuesta virtual, la primera parte de la encuesta tiene que ser una especie de consentimiento informado, en el que la persona se presenta, da el título del trabajo, dice la importancia del estudio, y que obviamente una mención a que es una encuesta que no va a tener mayores riesgos sobre su salud, y que de continuar el llenado de esta encuesta, la persona da por aceptado su participación de manera voluntaria. Esta también es importante, la declaración jurada de no plagio, ¿no? Porque hay casos, ha habido casos de plagio en muchos sitios, ¿no? Entonces, el formato básico del INS, acá estamos repitiéndolo, creo que esto no corresponde. Y en ensayos clínicos no, ¿no? O sea, los ensayos clínicos generalmente no se están haciendo en este momento, ¿no? Entonces, son 4 documentos que se necesitan, ¿no? Ok, entonces, eso es por un lado. El formato básico del INS está en la página web. ¿Ya no se ve la pantalla, doctora? Sí, pero ¿quiere que lo presento también el formato básico? Sí, por si Por el acaso. tiempo ya me parece saber lo que sea Sí, más. doctora. ¿Quieren que lo presente? Bueno, pues lo presento rápidamente, no se preocupen así. Formato básico del INS, ahí está. Este es el formato básico, ¿no? Donde van a poner en dónde van a hacer el trabajo, qué categoría tiene el trabajo, las características del estudio, el título, los datos del investigador principal, si hay otro investigador. Realmente es simplemente llenar datos, ¿no? Y qué tipo de estudio, en qué área, el resumen, que ya lo tienen, los procedimientos si hubiera en una encuesta, en fin, revisión de historias. O sea, realmente es un formato bien básico. Y, por ejemplo, reclutamiento de participantes, si no está relacionado con el trabajo, ponen no aplica y listo, ¿no? O sea, y es todo, no hay mayor problema. Pago no aplica porque nadie está pagando. O sea, ustedes revisan las preguntas, son preguntas sencillas, ¿no? ¿Se realizan informes periódicos a los participantes? No, porque son estudios generalmente transversales, no longitudinales, entonces, ¿no? Entonces, esto es el formato básico que realmente no hay, es un poco extenso, pero muchas de estas cosas no son aplicables a nuestros estudios. Eventos adversos, no es un estudio sobre medicamentos, sobre vacunas, no aplica, ya está, ¿no? La confidencialidad, sí pueden poner un ítem importante que se va a guardar confidencialidad. En fin, la base de datos que están utilizando, ¿no? Y ya está, o sea, el consentimiento informado, si ustedes tuvieran un formato formal, si no, cogen el párrafo inicial de las encuestas, en el caso de ser encuestas, si es una base de datos secundaria, ponen no aplica, y listo. Y eso es todo, o sea, el formato básico, la verdad es que no lo podemos dejar de solicitar porque lo han hecho los 7 digamos, cursos de tesis previos o varios de los cursos de tesis previos con los tesistas, y entonces nunca ha habido problemas al llenado, ¿no? Ahora, hay un correo que se los están informando, comité.eticafamur@urp.edu.pe, que lo está circulando el área de apoyo. Ahí envían sus documentos. Y tienen que tener un poquito de paciencia porque ustedes son 250 y nosotros somos 3. Entonces, si nos viene una luz de solicitudes, tratamos de ponernos al día, pero no nos es posible, hay que tener un poco de paciencia. Nos podemos demorar algunas semanas en contestar, me imagino que lo mínimo posible, ¿no? Queremos hacer todo el esfuerzo para que oportunamente tengan ustedes a disposición su constancia. Eso es todo, doctor Johnny. Creo que es un resumen de lo que se necesita y aclarar las dudas. A ver, Leiva, dime. Leila.
Doctora, buenos días. Yo he estado mandando al correo del comité, pero Ajá. me rebota el mensaje diciendo de que no han encontrado esa dirección. No sé si habrá otro correo al cual puedo mandarlo o tengo que seguir insistiendo. He encontrado, te voy a poner en el chat, el correo del comité es comité.eticafamur. Perdón, todo en minúscula, por si acaso, comité.eticafamur, URP EDUPE. Yo creo que lo mandas al comité y lo puedes copiar a mi correo personal, Coach, porque el comité lo hemos creado hace pocos días, entonces prácticamente casi no están entrando, y ahí está mi correo personal. Me copias al correo personal. No, sin Gracias, tilde. doctora. No tilde, por favor. Sí, ese es un error. No tilde en la dirección del correo. Sí, yo creo que ese fue un error. Mandamos con tilde, pero no hay tilde. Ajá. ¿Ya? Ok. Muchas gracias por los minutos. Gracias, doctora Sonia. Muy bien, entonces, maestra Lucy, vamos a ir ya terminando, finalizando la actividad de esta noche y pasamos a el taller para que todos puedan avanzar en sus grupos hasta las 10 de la noche con ya lo que significa la recopilación de la data, la base de datos, el análisis y todo lo que viene después. Adelante, por favor.